Señor. Gracias por tanto amor, Padre. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Porque nos compraste, Señor, no con precio de plata ni oro, sino con tu sangre preciosa, Señor, que es invaluable, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu amor. Ayúdanos a entender, Señor, la relación que tú quieres tener con nosotros, Señor, con tus hijos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que nos ilumines con la palabra, Señor. Te pido, Señor Jesús, que te manifiestes, Señor, día a día, Señor. Que nuestro cristianismo, Señor, no sea una religión muerta, Señor. No sea una religión donde nosotros venimos a cumplir, Señor. Sino que realmente sea una relación contigo, Señor. Que nosotros podamos, Padre, conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, Padre, pido tu bendición para la iglesia, Señor. Pido tu bendición, Señor, para cada hermano que está necesitando una palabra, Señor, que está necesitando, Señor, encontrarse contigo. Padre, yo no conozco quizá su corazón, pero tú sabes, tú ves el corazón, tú no miras, Señor, lo exterior, no miras lo que ve el hombre, tú miras el corazón y sabes las necesidades, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en esta noche, que tú hables, Señor, y que uses mi vida, Padre Santo, para poder transmitir tu palabra a la congregación, Señor. Padre, bendecimos, Señor, este momento y pedimos, Señor, que tú hables por medio de las santas escrituras. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, querido hermano, querida hermana. Querida hermana, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios en esta noche? ¿Vino deseoso para recibir la palabra de Dios? Amén. Cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, hermano, usted sabe que trae mucho fruto hasta que sobra y abunda. Amén. Ese es el deseo. Queremos, como cristianos, queremos llevar mucho fruto, queridos hermanos. Bien, el texto que vamos a analizar hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón, está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 44. Juan, capítulo 11, versículo del 17 al 44. Vamos a leer. El título del mensaje es Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Un pasaje bíblico conocido dentro de nuestro credo, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es impresionante como el Señor, a través de un mismo pasaje bíblico, puede volvernos a hablar una y otra vez y enseñarnos cosas totalmente distintas. Como la palabra tiene vida, hermanos, es capaz de llegar a nuestro corazón en el momento justo, en el momento más adecuado para hablarnos y ayudarnos a tomar decisiones correctas. Como la palabra de Dios es eficaz, hermano, es la palabra que estamos necesitando. Dios se manifiesta y habla a través de la Biblia. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Usted lo cree? Amén. Entonces, vamos a ver el pasaje bíblico, Juan 11, del 17 al 44, y vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermana resucitará. Marta le respondió, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos le dijo, y a los que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Es la palabra del Señor. Hermanos, en esta noche vamos a analizar un texto conocido, como les he mencionado, pero muy rico, y si usted comprende el corazón del mensaje, yo le puedo asegurar en el nombre de Jesucristo que su relación con Dios nunca va a ser la misma. Si usted comprende lo que el Señor va a hablar en esta noche, su vida espiritual va a cambiar, porque va a tener otra perspectiva acerca de la profundidad de lo que ofrece la palabra de Dios. Vemos nosotros la situación en la cual se trata de 3 amigos íntimos de Jesús. ¿Quiénes son? Lázaro, María y Marta. 3 hermanos. 3 hermanos íntimos, amigos de Jesús, conocidos de Jesús. Eran personas allegadas a los cuales Jesús solía visitar. Ustedes saben que Jesús no tenía muchos amigos y no se quedaba en cualquier casa, pero eran íntimos con los que Jesús quería compartir, pasar tiempo con ellos, y le gustaba su compañía. Eran amigos íntimos. Entonces el versículo 17 aquí de Juan dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En primer lugar, como siempre les inculco, hermanos, nunca tenemos que leer la Escritura superficialmente, es decir, pasándola por alto. Siempre el Espíritu Santo añade sabiduría, siempre hay escondidos tesoros entre las líneas de la Biblia, porque sabemos y creemos, hermanos, que la Biblia es inspiración divina. Cada línea de la palabra de Dios tiene allí contenida su voluntad para nosotros. Entonces,
En este primer versículo dice que Jesús ya hacía 4 días que se enteró que hace 4 días Lázaro ya estaba en el sepulcro. Y en lo que es la numerología bíblica, eso se conoce como gematría, es una ciencia propia de la cultura judía. La gematría estudia el significado y el simbolismo de los números y de los símbolos hebreos, en el cual el número 4 es el número de los procesos. El número 4 o el número 40, cuando usted lo encuentra en la Biblia, va a notar que es el número de los procesos. Sin ir más lejos, sabemos que la nación de Israel estuvo 40 años en el desierto. Sabemos que Noé y su familia estuvo dentro del arca 40 días y 40 noches. Sabemos que el Señor Jesucristo estuvo ¿no es cierto?, en ayuno y oración durante 40 días. El número 4, cuyo múltiplo 40, significan los procesos. Entonces no podemos pasar ningún detalle por alto para poder entender hacia dónde el texto nos está indicando. Entonces, en primer lugar, vemos que al tener 4 días, ya la Biblia está denotando que el proceso en la vida de alguien estaba comenzando. En este caso, el proceso era para las vidas de Marta y de María, de estas hermanas. Era el proceso en la vida de ellas. Y uno se dirá, ¿por qué el Señor, según hemos leído todo el texto a estudiar, por qué el Señor se toma el tiempo al enterarse que su amigo íntimo Lázaro estaba enfermo? Inclusive cuando él toma conocimiento, como hemos leído, que Lázaro fallece, él se toma 2 días más. Y eso parece totalmente descabellado, porque ante una situación de muerte uno se apura, ¿verdad?, a tratar de estar con la familia, y el Señor parece que retarda más su venida. Pero vamos a explicar también esto, porque en los tiempos esto tiene un contexto, hermanos, por lo cual el Señor actuaba de esta manera. En primer lugar, tenemos que saber que el Señor ya conocía, no podemos dejar de lado y no podemos ignorar que el Señor Jesucristo ya sabía, porque el Padre Celestial se lo había revelado, cuál era el propósito, que era justamente que Lázaro resucitase. Ya de antemano, al inicio del capítulo 11, inclusive, versículo 13 en adelante, ya el mismo Señor Jesús le dice que tenían que ir para verlo a Lázaro, justamente porque estaba muy enfermo. Vamos a ver un poquito en el contexto. Hebreos 11, del versículo 3, dice: Juan 11:3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ya de antemano las hermanas habían enviado unos mensajeros a decirle a Jesús que andaba por Tierra Santa, él andaba predicando, extendiendo el reino de los cielos. Ya le mandaron a decir que estaba enfermo. El versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces estamos viendo ya que Jesús tenía un conocimiento, un preconocimiento de todo lo que estaba pasando, y Jesús estaba tranquilo. Versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Fíjense que dice que el texto bíblico inclusive nos dice que Jesús los amaba a estas personas. Eran íntimos, eran amigos de él. Quizá lo conocían desde chico,
eso no podemos, no nos aclara el texto bíblico, pero sí tenía una muy buena, eran amigos íntimos de Jesús. Sin embargo, es curioso y no podemos, es innegable que no nos llame la atención de que tras enterarse de que estaba enfermo, aún así el Señor dice que tarda ¿cuánto? 2 días más. Él ya tenía la revelación de que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para que la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Y así también sigue diciendo el versículo, ahí saltamos al versículo 11 del mismo capítulo que dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar de sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces, estimados hermanos, vemos cómo era el panorama. Ahora sí podemos ver el panorama completo de la historia. El Señor Jesús ya sabía que Lázaro estaba enfermo, se enteró que había muerto. Él no es que estaba ni que era ajeno a lo que estaba pasando. Él sabía perfectamente, pero todavía no era el momento de que Él vaya. Y uno dice, ¿y si no es el momento antes de que muera? Una vez que muera ya no hay... Aún así el Señor esperó 2 días más. Hermanos, y esto tiene su origen ¿en qué? El Señor Jesús, ¿por qué tarda 2 días más? ¿Por qué llega 4 días tarde si vamos al caso? Son 4 días tarde lo que Él llega, 4 días que hemos dicho que hay un proceso. El número 4 en gematría implica los procesos. Porque el Señor Jesús estaba derribando un argumento y una creencia pagana que había en la época. ¿Por qué? En el tiempo de Jesús había una secta que se llamaban los esenios. Los esenios consideraban que cuando una persona fallecía, el espíritu de la persona quedaba dando vueltas en la casa por 4 días. Hasta 3 días daba vuelta el espíritu. Hasta 3 días. Entonces, es decir que ya al día número 4 era imposible que la persona resucitase. ¿Por qué? Porque según las creencias paganas, si todavía el espíritu se hallaba dando vuelta en la casa, todavía había posibilidad de resucitarlo. A través, es decir que estaba medio muerto nomás la persona, todavía a través de algún rito, dándole haciendo, ¿no es cierto?, alguna manifestación, se podría todavía sanar. Pero el Señor tuvo que esperar hasta el 4.º día para que de esa forma se derribase por completo este argumento que tenían los esenios. Por eso el Señor se toma su tiempo, porque hasta 3 días la persona se consideraba que el espíritu era una creencia pagana. ¿Cuánto habrá escuchado usted que quizá su compañero de trabajo, su compañero de la escuela, su pariente cuenta el testimonio que en la casa se escucha ruidos? Que se escucha ruidos de que hay fantasmas, de que está el pomberito y todas esas leyendas urbanas, ¿verdad? Que muchas cosas son ciertas, pero son demonios, hermanos. Entonces, así también ya en la época de Jesús existía esta creencia pagana de que el espíritu daba vuelta, que merodeaba el cadáver y no se iba todavía. Entonces el Señor se espera hasta el 4.º día, cuando era ya lo imposible poder recuperarlo, según la creencia pagana de ese tiempo. Era un mito en ese tiempo. Entonces, después del 4.º día, el Señor estaba cerca, en una región a 3 kilómetros de la casa de Lázaro. Dice el versículo 18, era Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios.
15 estadios es una medida en equivalencia, son 3 kilómetros, o sea, son 30 cuadras aproximadamente. Estaba de lejos el Señor Jesucristo. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Vamos a ver cómo el Señor va a tener que trabajar sobre la fe de Marta y de María para poder hacer el milagro. Y esto es lo que va a impactar nuestras vidas, hermanos, porque vamos a ver que sin fe es imposible agradar al Señor. Hebreos 11:6. Entonces el primer intercambio, el primer diálogo que tiene el Señor Jesucristo es nada más y nada menos con Marta. Se habían puesto de acuerdo y tomado esta decisión entre las dos. María se iba a quedar en la casa, pero Marta de antemano, cuando se enteró que Jesús estaba viniendo, ella sale a buscar al Señor. Sale a buscar. Y cuando llega hasta donde está Jesús, en una aldea cerca de Jerusalén, en ese momento Marta le dijo a Jesús, versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Acá hay algo muy profundo, hermanos, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús acostumbraba, y no podemos culpar a Marta, porque Marta lo toma en un lenguaje figurativo, analógico, simbólico. Cuando el Señor Jesús le dice: tu hermano resucitará, sabemos que Jesús tenía la particularidad de hablar de qué manera ilustraba él sus sermones, sus prédicas, a través de a través de las parábolas. Entonces, como el Señor acostumbraba a hablar en un lenguaje figurativo, un lenguaje les hablaba por parábolas, no podemos culpar a Marta, porque ella le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella le dice: Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, cuando todos tengamos que Marta estaba haciendo alusión al día en que nosotros tengamos que presentarnos todos delante del trono del Señor, ¿no es cierto? En la segunda venida, cuando nos encontremos cara a cara con Él, ella estaba haciendo alusión a la segunda venida de Cristo, viéndolo de una perspectiva muy lejana, porque el Señor todavía no aclaraba acerca de esa profecía. Entonces, ella tenía esa idea de que todos, si alguna vez, Señor, es nuestra mayor esperanza resucitar, ¿no es cierto?, después de muerto en el día, en tu segunda venida, en el día final, Señor. Pero Jesús hace hincapié de que Él no está hablando de un lenguaje figurativo, sino que Él estaba hablando del lenguaje de la fe. Y el lenguaje de la fe es un lenguaje práctico, es un lenguaje del aquí y del ahora. Él no estaba hablando por parábolas. Él entiende a Marta y le dice: no, Marta, vos no me estás entendiendo. Yo te digo que tu hermano va a resucitar. Y en el versículo 25 reafirma el Señor, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta que se aplica también a usted y a mí en esta noche. ¿Crees esto? Estimado hermano, estimada hermana, ¿qué le estás pidiendo al Señor en este tiempo? Estimadas visitas, ¿qué le están pidiendo al Señor en esta noche, en este tiempo? ¿Se ha puesto a pensar usted que quizá no ha recibido aún lo que está pidiendo porque su medida de fe no está capacitada para recibir lo que pide?
Y es esto justamente donde nos empezamos a centrar en el corazón del mensaje, hermanos. Marta y María tuvieron distintas posiciones. En primer lugar, por eso tenemos que analizar el texto. El Señor estaba a 3 kilómetros. La que se quedó, ¿quién fue? María. Y la que le fue a buscar, Marta. Marta es la que ejecuta, la que se moviliza para buscar al Señor. Y este es el primer principio que tenemos que aprender de Marta. Porque la fe, hermanos, es acción. Nosotros la fe tiene que movilizar al cristiano para ir a buscar de Dios, para ir a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiendo algo desde la pasividad y sin hacer nada? Y no es que siempre tengamos que hacer algo, pero sí tenemos que correr a los pies del Señor. Si estás viendo que tu familia se está destruyendo y sabes que has abandonado el altar del Señor, que hace 3 meses no estás orando, no estás leyendo la Biblia, no tenés comunión con Dios, ¿y qué estás esperando? ¿Ves cómo la fe implica movimiento, querido hermano, querida hermana? Eso es lo que hace Marta. Marta elige ir a buscar al Señor por su fe en Él. Y esto vemos porque ¿en qué se fundamenta, hermano, esta enseñanza que le estoy diciendo? Por eso présteme mucha atención en las líneas contenidas en la Escritura. Porque el versículo 21, Marta le dice, Marta, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el versículo 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Hermano, el versículo 21, cuando ella le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, no es un reproche, sino que es una exclamación, una manifestación de la medida de fe. Óigame bien lo que le digo. Es una manifestación de la medida de fe que había en el corazón de Marta. Es decir, que Marta creía que el Señor lo podía sanar, pero resucitarlo a Lázaro, eso ya era medio mucho. Hasta ahí creía en el Señor. La medida de fe que tenía Marta llegaba hasta el tope de que Jesús podía sanar de cualquier enfermedad. Pero resucitar a un muerto, la verdad que nunca hemos visto una cosa como esa. Y eso es algo totalmente natural, hermanos, porque el Señor tiene que capacitarnos a nosotros en materia de fe para que podamos recibir lo que estamos pidiendo. Muchas veces no recibimos las cosas en nuestra vida porque lo que estamos pidiendo no alcanza, no es acorde a la medida de fe que estamos pidiendo. Entonces el Señor tiene que trabajar con nosotros, empezar un proceso para que nosotros podamos conocerlo a Él y después, finalizado ese proceso, entonces estamos preparados ya para recibir el milagro que Dios tiene para nosotros. Marta pensaba que Jesús podía sanar a su hermano Lázaro, pero ya no sé si podría levantarlo de los muertos. Y esto lo afirma en el versículo 22 diciéndole más, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sí, Marta, pero el Señor Jesús también le podría haber reprochado, sí, Marta, vos crees que yo lo puedo sanar, pero no que lo puedo resucitar de entre los muertos. Entonces el Señor Jesús es tajante, es taxativo y es directo, y no le habla en lenguaje de parábola. Y le dice a Marta, por eso le digo, preste mucha atención en este primer diálogo, en el diálogo con Marta y después en el diálogo con María, y usted se va a ver reflejado en alguna de las dos damas del texto. ¿Cuál es su medida de fe, hermanos? ¿Cuál es nuestra medida de fe? Jesús es taxativo y le dice, tu hermano resucitará. Y ahí Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero, Señor, y que todo. No, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es decir, que acá
En este contexto, quizá Marta lo estaba tomando en un lenguaje espiritual. Sí, Señor, estás hablando de la muerte espiritual. Y como muchas veces nosotros queremos disfrazar nuestra falta de fe de espiritualidad. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros en la actualidad que queremos disfrazar? Sí, que yo estoy orando al Señor, que yo ya puse en las manos del Señor, pedí oración, ya está en manos de Dios. Pero en realidad no es cierto. Porque quizá el problema que estás atravesando hoy, lo pediste la oración al pastor el año pasado, pero en lo que va del año no has ayunado jamás para que el Señor te responda. No te has movilizado al respecto. Simplemente sí, ya pedí oración y con eso ya está. Hermano, eso es falta de fe disfrazada de espiritualidad. La fe, hermano, tiene que movilizarnos a correr a los pies del Señor. Y no es venir con cualquier actitud. Vamos a leer Hebreos 11:6, así un versículo del 6 al 9. Hebreos 11, del 6 al 9. Y preste mucha atención lo que dice, lo que enseña el texto bíblico. Pero sin fe es, ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que crea que el que se acerca a Dios tiene que venir con la actitud correcta, con la actitud de fe. Crea que le hay, significa crea que Dios existe, que Dios le escucha y que es galardonador de los que le buscan. No solamente tenemos que acercarnos a Dios, sino que tenemos que acercarnos con la actitud correcta, creyendo que Él nos escucha, que Él nos oye y que es galardonador, es decir, que da recompensa ¿a quién? A aquellos que le buscan. Estimado hermano, ¿tú crees que es perder el tiempo levantarte temprano antes de ir a trabajar y consagrar tu vida, tener comunión con el Señor? ¿Tú crees que estás perdiendo el tiempo al venir acá en la iglesia en vez de quizá, no sé, estar en la plaza paseando? Hermano, ¿con qué actitud nos estamos acercando al Señor? ¿Venimos para cumplir o venimos creyendo que realmente Dios es galardonador de aquellos que le buscan? ¿Cuál es el galardón que estás buscando en esta noche? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor hace tiempo? Puede ser la sanidad de tu cuerpo, puede ser una deuda económica. ¿Qué es un trabajo? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Lo único que se necesita para venir al Señor con la actitud correcta es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue diciendo Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, que venía el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Hermanos, usted sabe que Hebreos capítulo 11 es presentado como la galería de los héroes de la fe. Allí encontramos un montón de ejemplos. Yo he tomado 2, que son los versículos contiguos nomás, que son Noé y Abraham. Y vea usted, preste mucha atención, que allí hay un común denominador. El versículo 7 empieza a ilustrar la fe en acción. Esto ilustra lo que enseña el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso implica una acción. Entonces dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían porque se venía el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero. Vemos que Noé, aunque él
jamás había visto, porque hasta ese momento en Génesis capítulo 6 dice que la lluvia jamás había llovido sobre la tierra. Entonces sino que un vapor se levantaba del suelo y regaba así las plantas, pero el fenómeno de la lluvia no existía aún. Entonces cuando Dios le revela que iba a llover durante 40 días y 40 noches, la verdad que era algo inexplicable. Pero Dios se lo había revelado y él, ¿qué hizo? Por fe preparó el arca. Una fe que lo movilizó y en consecuencia dice que condenó al mundo, logró condenar al mundo de ese tiempo porque el Señor hizo juicio. Y asimismo Abraham, siendo llamado, él dejó su tierra y su parentela para irse a una tierra incierta. Y esto muchas veces nosotros tomamos a la ligera porque el llamamiento de Abraham, estimados hermanos, implicaba un montón de cosas. No era solamente, bueno, me voy a mi tierra, mi parentela, me dejo mi tierra, mi parentela. No, él era una persona muy rica, muy adinerada. Abraham era una persona muy adinerada, muy rica en ese tiempo. Y el hecho de trasladar, porque tenía que irse con todo su ganado, abandonar todo, podía perder por el camino, ¿no es cierto?, que se le mueran los animales, perder el ganado y empobrecer, echar todo el negocio abajo. Pero el Señor lo había llamado y él obedeció sin ningún tipo de reservas. La pregunta es, ¿a qué te está llamando el Señor en este tiempo? ¿Estás sintiendo la voz de Dios que te está llamando a algún lugar? ¿Que te está diciendo, que te está guiando para cumplir su voluntad? La fe, estimados hermanos, es acción. Acción y oración. Y muchas veces esa acción es venir a los pies del Señor con la actitud correcta. Volvemos, hermanos, al texto de San Juan capítulo 11. Entonces, vemos aquí que el Señor tuvo que trabajar la fe de Marta, que es la primera hermana que había venido. Y le dijo, no Marta, yo no te estoy hablando en un lenguaje de parábolas, en un lenguaje figurativo. Te estoy diciendo que si crees en mí, tu hermano va a resucitar. Y entonces es tan contundente el Señor que le tiene que decir, ¿crees esto? ¿Sos capaz de creer esto, Marta? ¿Y qué le responde ella? Ella le responde, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermano, por favor, vea usted y note la gran diferencia de que cuando Jesús empieza a hablar con Marta, ella tiene una actitud donde la medida de fe no le alcanzaba para el milagro que ella pedía. Pero después de la palabra de Jesús, de las palabras del Señor, su medida de fe aumentó. Y ella termina confesando, ¿qué cosa? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo digo, wow, esto es una cosa impresionante. ¿Usted se acuerda quién fue el último que había exclamado similares palabras, que había confesado al Señor Jesús de esta manera? Fue ni nada más ni nada menos que el apóstol Pedro, su discípulo. Él confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y después de esa confesión, el Señor Jesús, y asimismo te digo que tú eres Pedro y sobre tu confesión, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. Es la confesión correcta. Marta vino a Cristo con una actitud, con una medida de fe que no llegaba a tope del milagro que ella quería. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Jesús, su nivel de fe aumentó y ya estaba preparada y capacitada para que el milagro ocurra. Estimado hermano, estimada hermana, la fe en Jesucristo, la fe bíblica, es la llave que abre los milagros. Nosotros no podemos venir al camino a los pies del Señor sin fe. Tenemos que creer que Él nos escucha y que Él es recompensador, es galardonador de aquellos que le estamos buscando con fe.
Entonces, cuando nosotros tenemos la medida que el Señor busca, de esa manera se activan los milagros. Es así como se suelta el trabajo sobre tu vida. Es así como viene la sanidad de tu cuerpo. Es así como el Señor trae la reconciliación en el matrimonio, trae la restauración en el hogar, hace que tu hijo sea libre de las drogas, porque el Señor lo que está buscando de nosotros es la medida de fe correcta. Denle un aplauso al Señor Jesús. Hermanos, les leo Mateo 16, del 16 al 18. Vamos a ver la similitud entre la confesión de Pedro y la exclamación que hace Marta después de que el Señor Jesús interactúe con ella. Fíjense que Mateo 16, del 16 al 18, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le respondió Jesús? Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se da cuenta la similitud entre las confesiones? La misma confesión que le hizo el Señor, que le hizo Pedro al Señor Jesucristo, agradó al Señor, porque eso es lo que buscaba. Si bien sabemos que a Pedro le funcionaba más rápido la lengua que la mente, porque él era desbocado, él decía nomás las cosas y después pensaba lo que decía, vemos que también hacía cosas buenas. Él creía realmente en Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Marta le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, Marta había llegado a la medida de fe que el Señor Jesús esperaba, y eso le bastó al Señor Jesús para hacer el milagro. Vamos a ver ahora la interacción con la otra hermana, con María, quien había quedado en casa. Y sabemos que el Señor, como hemos leído el texto, termina resucitando a Lázaro. Pero ¿cuál fue el motivo, hermanos, para que el Señor Jesús pudiese resucitar a Lázaro? El granito de fe, como una semilla de mostaza que mostró Marta. La fe de Marta fue el detonante para que Jesús pueda hacer el milagro. Y eso es lo que el Señor está buscando en tu vida y en mi vida en este tiempo, que tengamos fe. Y la fe consiste en creer que Dios nos escucha y que Él es recompensador de aquellos que es galardonador de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Hermano, usted no vino a perder el tiempo en esta noche. Usted vino a recibir la palabra de Dios, y Dios tenía esta palabra para su vida. ¿Cuántos quieren activar su fe en esta noche y recibir el milagro de parte del Señor? Amén. Yo lo deseo para mi vida, lo deseo para mi familia. Y eso, hermanos, es lo que vamos a poner en práctica en esta noche. Amén. Y como segunda y última instancia, vamos a proceder a analizar la fe de María, de la hermana que se había quedado en casa. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? ¿Me está siguiendo atentamente? No se pierda esta palabra que el Señor le está dando en esta noche. Versículo 28, Juan 11, 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Es decir, que Marta fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea. Fíjense que no entraba en Betania todavía, estaba cerca. Se tomaba su tiempo el Señor, y uno dice, Señor, ¿cómo no vas a venir? Cuando lo vemos desde los ojos humanos, cuando lo vemos desde la perspectiva carnal, desde los ojos humanos, estamos apurados, Señor, estás llegando tarde. Estás llegando tarde, Señor. Ya está muerto, Señor. Y el Señor nunca llega tarde, hermanos. Él llega en el momento que tiene que glorificar el nombre del Padre Celestial. Y nosotros tenemos que saber esperar a nuestro Señor, ser libres de toda ansiedad, ser libres de toda preocupación, creyendo que el Señor no llega tarde, hermano, ni aún para la muerte. Dice el versículo
30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Fíjense que nunca falta la opinión de los espectadores. Cuando uno está con un problema, siempre están los opinólogos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nosotros atravesamos por distintas circunstancias en la vida y nunca faltan los opinólogos? Sí, que están, ellos no aportan nada, pero ellos están opinando. Mira, no, se está yendo a llorar al sepulcro en este caso. Vemos que María corrió a los pies de Jesús, pero el Señor la tuvo que llamar. Así como el Señor mandó a llamar a María, el Señor también nos está llamando a cada uno de nosotros esta noche. ¿Cuál va a ser tu actitud ante el llamado del Señor? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Le suena conocida esa frase? Es lo mismo que le había dicho, lo que le había dicho Marta al Señor Jesús. Porque era lógico, eran hermanas, vivían en la misma casa, todo el día hablaban de eso. ¿Y por qué no vendrá el Señor? ¿Y por qué? ¿Y dónde estará? No lo dice el texto bíblico, pero uno lo puede contextualizar. ¿Por qué no vendrá el Señor? Y obviamente tenían la misma forma de pensar, eran hermanas, vivían en la misma casa, estaban con el mismo problema. Y viene el Señor, viene esta mujer con el mismo planteo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Hermano, ¿por qué cree usted que lloró el Señor? Muchas veces se entran en debates teológicos inútiles, porque simplemente cuando uno lee todo el panorama completo, puede seguir la historia. Y es totalmente evidente que el Señor Jesús se conmueve y llora por la falta de fe. Porque, como hemos leído antes en San Juan 11:3, ya vemos de que de antemano el Padre ya le había revelado que Lázaro no estaba muerto, sino que era una situación para que se glorifique el Señor Jesucristo. Entonces el Señor estaba tranquilo y se toma su tiempo. Él sabía ya que el Padre le había revelado lo que iba a pasar, el fin de la historia. Pero encuentra a una María que no cree en Él. A una amiga íntima que compartían quizás los fines de semana, comían pizzas, por decirlo, tomaban café, tomaban unos mates, un tereré juntos. Y cuando llega el momento de la situación difícil, se desconocen. Porque eso era lo que estaba pasando, estimado hermano. Ellos eran amigos de Jesús, eran amigos íntimos. Sin embargo, ante una situación de crisis, ya habían dejado de creer en Él. Y esto era evidente en la fe, más evidente todavía en la fe de María. Y eso desemboca en que el Señor Jesús se estremezca y llore. Pusieron triste el corazón del Señor. ¿Usted sabe que también puede poner triste al Señor? Cuando somos malagradecidos, hermanos. Cuando somos malagradecidos con el Señor, cuando recibimos el milagro que nosotros esperamos y después nos olvidamos de Dios, de la iglesia. Yo he conocido, hermanos, 2 casos de personas que oraban al Señor por un trabajo. Señor, dame el trabajo. El día que el Señor le dio el trabajo, no vino más a la iglesia. No puedo, tengo que trabajar. Y el Señor, la fe y la Biblia, todo quedó de lado. Y después se apartó del Señor inclusive.
porque son personas que buscan al Señor por interés. Buscan la mano del Señor, no buscan su corazón. Hermanos, tenemos que buscar el corazón del Señor, entendiendo que nosotros también podemos poner triste al Señor, podemos entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando vive dentro de nosotros y nosotros aún así sabiendo, decidimos pecar en contra de Dios, ponemos triste al Espíritu Santo. Es la actitud con la cual María había puesto triste al Señor Jesucristo. Versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjense, hermano, que nuevamente no se extrañe usted que en las situaciones de crisis están los espectadores, como le dije, los opinólogos, que no aportan nada, no ayudan, pero ellos están sacando conclusiones mientras mira cómo usted se está revolcando con los problemas. Hermano, aléjese de esas personas. Pueden ser familiares, pueden ser parientes, pero no están aportando fe a la causa. Aquí vemos que en el versículo 37 dice: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Actitud de duda. Eso es duda. Y fíjense que es un poco parecido a lo que exclamaron las hermanas Marta y María. Algo de eso tenían, pero el Señor tuvo que trabajar la fe de ellas y capacitarlas para que pudiesen llegar a la medida de fe correcta. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Recién en este momento vemos que el Señor llega a destino. Se tomó 3 kilómetros, se tomó su tiempo despacito hasta llegar cuando tenía que ser el momento y el lugar correctos. No antes, no después, era al 4.º día de que Lázaro estaba muerto, porque el número 4, como le he explicado, implica el proceso que tenían que pasar las hermanas. El versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Y ahí vuelve, ¿quién? Marta, la primera hermana. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Señor, ya tiene olor. Vos quitas la piedra, Señor, y ya tiene olor. Es totalmente normal una cosa como esa. Jesús le dijo, y es muy contundente, el Señor: no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Es reiterativo. A esta primera hermana que le había hecho, ¿se acuerda usted la pregunta que le había hecho? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Sos capaz de creer? ¿Crees lo que yo lo puedo hacer? Son preguntas similares y que son válidas. El Señor había quedado ya con ella diciéndole: ¿crees esto? ¿Sos capaz de creerme? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Y son preguntas que el Señor hace para ti y para mí en esta noche. Y el Señor Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero hay una condición. Para poder ver la gloria de Dios necesitamos creer. ¿Cuántos creen en el Señor en esta noche? Creemos en un Dios vivo que nos oye, que nos escucha y que se compadece de nosotros, hermanos. Que está buscando su gloria a través de nuestras situaciones personales. Y que las cosas que vienen, las situaciones adversas que vienen a nuestra vida, no les toma jamás por sorpresa a Él.
sino que el Señor es un Dios que aprovecha la circunstancia para glorificarse y para exaltar a sus hijos en medio de la prueba, y que el mundo lo vea, que la sociedad lo vea, que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que salva y que hace milagros. Amén. Dele un aplauso al Señor esta noche si usted lo cree. Si lo cree, apláudele al Señor. Entonces, versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Estaba orando el Señor. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y entonces, dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, el Señor tuvo que trabajar la fe de las hermanas Marta y María. El Señor trabajó con la fe de ellas porque ellas eran sus íntimos, eran sus amigos. El Señor Jesús dijo en una oportunidad: vosotros sois mis amigos si haced lo que yo les mando. Ellos eran los amigos, los íntimos, y eso es justamente a lo que estamos llamados nosotros como iglesia, a ser discípulos. Un discípulo, a diferencia de la multitud, es una persona íntima del Señor. Es una persona que pasa tiempo con el Señor. Es una persona que busca el rostro de Dios a solas, en la intimidad. Pero el Señor no le preocupaba a la multitud, a aquellos que estaban por allí, que hacían comentarios. El Señor se enfocó en la fe de Marta y de María, y solamente le bastó la fe de Marta para poder hacer el milagro de la resurrección de Lázaro. El Señor tuvo que pasar por un proceso de 4 días, ¿no es cierto?, en el cual tuvo que trabajar poco a poco la fe hasta que quede el momento de prepararlas, y cuando ya esté todo listo, ahí sí, Lázaro es el momento, quiten la piedra, Lázaro, ven fuera. Y esto tiene una aplicación para nosotros, hermanos. Si lo quisiéramos poner desde un punto de vista espiritual, analógico, nosotros también estábamos muertos espiritualmente y hemos sido llamados a vida. La pregunta en esta noche es: ¿cuál es la piedra que está impidiendo tu comunión con el Señor en este tiempo? ¿A qué estás aferrado? ¿A qué o a quién estás aferrado en este tiempo? ¿Cuál es tu piedra que no te permite salir a la luz? El Señor Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y así también el Señor te llama en esta noche: salí afuera, vení conmigo. El Señor te está llamando. No puedo, Señor, porque está la piedra. El Señor dice: saquen la piedra. ¿Cuál es la piedra que tienes que sacar de tu vida? Puede ser un pecado, puede ser una adicción. ¿Cuál es la piedra que impide tu comunión y que pases del estado de la muerte al estado de la vida espiritual? Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para finalizar, hermanos, y para concluir, mientras le invito a nuestro hermano Adrián que nos haga el fondo musical, Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6, a modo de cierre. Lucas 17, 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a esta montaña, a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Hermanos, les pregunto de parte del Señor en esta noche: ¿cuál es la piedra
que impide tu comunión con el Señor? ¿Cuál es la montaña que está impidiendo que puedas llegar a la meta de tu vida, al objetivo de tu vida? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la piedra? Muchas veces no podemos llegar porque nos falta la medida de fe correcta. Los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirían este sicómoro que se desarraigue y que se plante en el mar, y les va a hacer caso. Hermanos, el desafío en esta noche es creer al Señor de todo corazón. Es serle fiel al Señor por la causa de Él. Es confiar al Señor con los ojos cerrados, creyendo que Él nos oye y que Él nos bendice cuando le buscamos.